Buen día, soy la doctora María Guadalupe Treviño Alanís. Voy a hablarles del desarrollo del sistema nervioso. Incluye el ojo y el oído. En esta primera diapositiva vemos el proceso de la neurulación. Se forma en el dorso del embrión un engrosamiento que llamamos placa neural. Esa placa neural aparece más o menos al comienzo de la tercera semana de desarrollo. Es el ectodermo que se ha engrosado y decimos que tiene una forma de zapatilla, ya que donde se origina el cráneo es más ancha. En la línea media de la placa neural aparece un surco limitado por los pliegues neurales. Los pliegues neurales están delimitando un surco. Empiezan los pliegues neurales a acercarse en la línea media hasta fusionarse y luego ir cerrando ese surco neural formando un tubo neural que está abierto en la parte cefálica y en la parte caudal, y a esos espacios les llamamos neuroporos, cefálico o rostral y caudal. A los 25 días más o menos quedará cerrado el tubo neural. Aquí vemos que como si fuera un corte transversal para ver solo al ectodermo que está formando a esa placa neural. Aquí está marcado en el inciso A, en el centro, la placa neural, el surco neural. En el inciso B, las flechas están indicando que se van a acercar a la línea media. Y ya en la figura marcada con el número 2.1, vemos el acercamiento de los dos pliegues cerrando al tubo y formando al tubo. También tiene unos números. Ahí en el número 1 me está mostrando el ectodermo superficial, que es el que va a quedar cerrado, dejando al tubo neural por debajo de él. El número 2 es el surco neural y el número 2.1 corresponde al pliegue neural. El 3 son unas células que se desprenden y forman la cresta neural. El número 4 es la pared del tubo que le llamamos neuroepitelio y el número 5 el tubo neural. Vemos aquí dos cortes, bueno, los dos son cortes. El que se ve morado es un corte histológico donde se observa el surco neural, la cresta neural, y el negro es un corte transversal del tubo neural ya completo y es microscopía electrónica de barrido. Aquí también tenemos una imagen negra que es de microscopía electrónica de barrido, la pared del tubo neural, equivalente al dibujo en azul que está en la parte superior. Sirve para mostrar que el neuroepitelio dará lugar a células, por ejemplo los neuroblastos, y de ellos se originarán las neuronas. Los glioblastos, y de ellos se originarán los oligodendrocitos, los astrocitos fibrosos y los astrocitos protoplasmáticos. Una vez que el neuroepitelio termina de dar sus derivados, se transforma, o bien la última célula que forma son las ependimarias. Otras células importantes en el sistema nervioso son la microglia y las células de Schwann. Estas últimas vienen de la cresta neural y la microglia de las células mesenquimáticas. Aquí vemos en el inciso A un dibujo que muestra la región cefálica del tubo neural que forma varias dilataciones y tiene nombre. La más rostral es el prosencéfalo, la media es el mesencéfalo y la más caudal el rombencéfalo. Hacia abajo, que está incompleto el dibujo, muestra la porción caudal del tubo neural. En el inciso B tenemos una preparación que muestra el desarrollo de las vesículas encefálicas secundarias. Es un embrión de pollo equivalente aproximadamente a la quinta semana del desarrollo humano in útero. Y ahí están nombrados. El prosencéfalo forma al telencéfalo y al diencéfalo. El mesencéfalo no se divide, sigue llamándose mesencéfalo. Y el rombencéfalo forma al metencéfalo y al mielencéfalo.
La porción caudal del tubo neural desarrollará a la médula espinal. La letra C es un dibujo que muestra los derivados de la preparación del embrión de pollo. En rojo el telencéfalo, en amarillo el diencéfalo. Y aquí se muestra muy claro que el diencéfalo va a formar el desarrollo de los ojos. En azul el mesencéfalo y en azul más clarito el metencéfalo y el mielencéfalo. Aquí el metencéfalo está entre celeste y amarillo. Si vemos esto por el interior, aquí están en el primer esquema el prosencéfalo, mesencéfalo y romencéfalo. Y en el segundo esquema los derivados: telencéfalo, diencéfalo y vesículas ópticas, mesencéfalo, metencéfalo, mielencéfalo y médula espinal. En esa vista se ven los ventrículos laterales, el tercer ventrículo, el acueducto mesencefálico y el cuarto ventrículo y el canal central de la médula espinal. Vamos a ver ahora cómo se origina la médula espinal. En el esquema A nos sirve para ver la organización de los neuroblastos. Se formará la placa del techo, las placas alares, las placas basales y las placas del piso. En el esquema B vemos cómo las capas del manto pintadas de azul, que corresponde a las placas alares, originarán los cuernos dorsales, cuernos o astas dorsales con neuronas sensitivas. Las placas basales formarán los cuernos o astas ventrales y las astas intermedias con neuronas motoras. La capa marginal corresponde a los axones de las neuronas de la capa del manto y le llamamos capa marginal. En el inciso C se muestra que aproximadamente al tercer mes de vida intrauterina, la médula espinal llega al nivel de la vértebra sacra número 1. Al final del quinto mes de vida intrauterina llega a la lumbar número 3 y en la vida adulta llega al borde inferior de L1. Las neuronas motoras y sensitivas van a formar al nervio raquídeo o espinal. Es un nervio mixto, salvo algunas excepciones. Los nervios raquídeos acompañan el desarrollo muscular en el tronco y las extremidades, garantizando la inervación tanto de los músculos como de la piel, los folículos pilosos, las glándulas sudoríparas, sebáceas, etc. Ahora veremos cómo se desarrolla el tronco encefálico y los nervios craneales. En el esquema de McConnell vemos la cara inferior del encéfalo. La porción coloreada de amarillo corresponde al tronco encefálico, donde se localiza el origen aparente de los nervios craneales. Ese esquema también muestra los números y nombres de los nervios craneales y esquematiza la función. Por ejemplo, para el nervio número 8, la función del balance y del oído. En el esquema B, muestra los derivados de las vesículas encefálicas secundarias. Y está ahí pintadito de amarillo los nervios craneales que se originan de cada estructura. El mesencéfalo, la porción ventral del metencéfalo y el mielencéfalo formarán al tronco encefálico. Ahora vemos cómo se desarrolla la médula oblongada o bulbo raquídeo. En el esquema A estamos viendo las placas basales. En el esquema B
C, estamos viendo un corte transversal a nivel del mielencéfalo. Para formar la médula oblongada, las placas alares quedan evertidas, se abren como un libro, quedando la placa del techo como un límite de la cavidad llamada cuarto ventrículo. De las placas alares migran neuroblastos y en la región ventral se organiza el núcleo olivar, pintado de color verde. Tanto de las placas alares como basales se organizan los núcleos que forman el origen real de los nervios craneales 9, 10, 11 y 12. Estos nervios, unos son motores puros, otros son sensitivos y otros son mixtos. En la clase de neuroanatomía verán más a profundidad los núcleos que dan origen a estos nervios y sus funciones. Para formar el puente, la región ventral del metencéfalo organiza sus placas alares, algo parecido a la médula oblongada, solo que se forman los labios rómbicos y de ahí se organizará el cerebelo, equivale a la parte dorsal del metencéfalo. De las placas alares migran neuroblastos y organizan los núcleos pontinos. Del resto de las placas alares y las placas basales se organizan los núcleos de origen real de los nervios craneales 5, 6, 7 y 8. El mesencéfalo, esta es la estructura más vieja porque no se divide, es la misma hasta la vida adulta. Para su desarrollo, el tubo neural se mantiene cerrado y las placas alares formarán los núcleos llamados colículos. Son 4, por lo que algunos autores los llaman lámina cuadrigémina, y quedan en el dorso del mesencéfalo. El par inferior está a nivel del nervio craneal número 4 y el par superior a nivel de los núcleos del nervio craneal número 3. El esquema B muestra el nivel de los colículos inferiores. Las placas basales dan origen al núcleo somático del nervio craneal número 4. El esquema C muestra el nivel de los colículos superiores. Las placas basales dan origen al núcleo somático y al núcleo visceral parasimpático. Ambos dan origen al nervio craneal número 3. A ese nivel también se desarrolla el núcleo rojo. Es importante mencionar que a los dos niveles se localiza al núcleo de la sustancia negra. En el esquema 1 se muestra el dorso de ese tronco encefálico en desarrollo para mostrar los labios rómbicos. De ellos, los neuroblastos formarán oleadas. Y en el esquema número 2, romano, es para mostrar un corte medio sagital de cómo se formó el cerebelo. Está ahí en color rojo la corteza cerebelosa con sus pliegues. Ahora veremos el desarrollo del telencéfalo y el diencéfalo. El telencéfalo va a dar lugar a la corteza cerebral y a los núcleos basales del telencéfalo. En el esquema A es un corte medio y está mostrándome al diencéfalo. Ahí se ve lo que va a dar lugar al epitálamo y al hipotálamo, que son los núcleos talámicos. De nuevo, en esta parte medial, en el interior del tercer ventrículo, vemos el desarrollo de la glándula pineal, del epitálamo, del tálamo, del hipotálamo y del infundíbulo de la hipófisis. En el esquema B vemos el desarrollo de la corteza cerebral rodeando a los ventrículos laterales. Y vemos pintado de verde a los núcleos basales que en conjunto se denominan cuerpo estriado. Y abajo una parte del diencéfalo que corresponde al hipotálamo. El esquema B también nos sirve para mencionar el desarrollo de los plexos coroideos, coloreados en rojo. Estos se originan a partir del epéndimo y del mesénquima vascular y son responsables
de la formación de líquido cefalorraquídeo que llena los espacios ventriculares y los espacios formados por las meninges en el exterior del encéfalo. Aquí pues seguimos viendo el desarrollo de la corteza cerebral, del tálamo, o sea, núcleos talámicos y el estriado, plexos coroideos. Lo más importante aquí es que el cerebro es liso. Conforme vamos aprendiendo cosas, especialmente en la vida extrauterina, se van a ir formando los giros y los surcos. Aquí vemos cómo se desarrolla la hipófisis. Es una estructura diencefálica. El inciso C muestra el desarrollo completo de la glándula hipófisis. En el esquema A se observa la bolsa de Rathke originada del epitelio bucal, que es de origen ectodérmico, y el infundíbulo, que es un engrosamiento del suelo del diencéfalo. La bolsa de Rathke forma la adenohipófisis y el infundíbulo forma la neurohipófisis. La figura C muestra la parte intermedia originada de la parte posterior de la bolsa de Rathke. Las anomalías del sistema nervioso. Tenemos un esquema que muestra que puede ser solamente las meninges con tejido cerebral y meninges, tejido cerebral y cavidades ventriculares. Y tenemos aquí un feto con meningoencefalocele occipital. El siguiente es un feto con anencefalia y craneosquisis. Y por último un feto con anencefalia. Aquí es una paciente con hidrocefalia. Generalmente es la obstrucción del mesencéfalo. Y el esquema que muestra estas tres cabezas es para recordar que también existe la microcefalia y que está asociada con algunas infecciones virales. Los defectos del tubo neural en general decimos que se asocian con la deficiencia del ácido fólico. Estos son pacientitos con anencefalia, con hidrocefalia y con un meningocele en la región lombosacra. A continuación hablaré del desarrollo del oído y vamos a recordar un poco al oído externo y al oído medio que se vio cuando revisamos los derivados de los arcos faringios. El primer arco faríngeo origina a los huesos martillo y yunque y al músculo tensor del tímpano. Le corresponde el quinto nervio craneal. El segundo arco faríngeo origina al hueso estribo y al músculo estapedio y le corresponde el nervio 7. La primera bolsa faríngea origina a la caja timpánica y a la tuba timpánica, que está ahí pintado con amarillo. La primera hendidura faríngea origina el conducto auditivo externo. Rodeando la primera hendidura faríngea, la parte dorsal del primero y segundo arcos faringios forman 6 prominencias, llamadas montículos, de los cuales se formará la oreja o pabellón auricular. Está en el primer esquema del embrión de 5 o 6 semanas aproximadamente, y ahí está a mayor aumento la orejita pintada de amarillo y rojo. Aquí una nota importante es que la membrana timpánica, que está en el último esquema, pintada con azul, rojo y amarillo, el rojo es muy tenue, y muestra que el fondo del conducto auditivo externo es de origen ectodérmico. En medio, el tejido conectivo es de origen mesodérmico. Y en el interior, que viene siendo ya la caja timpánica, es de origen endodérmico. El oído interno. Más o menos a la quinta semana se observa la placoda óptica, donde todavía no se forma la oreja.
aparecen más o menos simultáneamente. El esquema del corte transversal con el surco neural muestra la placoda óptica y el segundo corte transversal muestra la invaginación de la placoda. Luego muestra la fosita óptica y por último la vesícula óptica. Esto está ocurriendo en la pared del romboencéfalo. Esa placoda, fosa, vesícula óptica. Ahora, de la vesícula óptica se origina el sáculo y el utrículo, mostrados en el primer esquema como si fuera un cacahuate. Del sáculo se forma una evaginación tubular de la cual se forma la cóclea y en su interior se organiza el órgano auditivo o de Corti. Esta es la porción auditiva del nervio craneal número 8. Esa evaginación tubular va a dar 2 vueltas y media. La estructura se va a llamar cóclea. En el interior de ella, lo vemos en el corte transversal del órgano auditivo de Corti, hay 3 rampas. La que está como un triangulito en color rojo es el conducto propiamente. Y en la base de ese conducto está el órgano de Corti. Ahí se encuentran los receptores para oír. Del utrículo, que está en el esquema superior, más o menos a la 6ª semana muestra un aspecto de vesículas aplanadas, de las cuales se forman los conductos semicirculares. Posteriormente se formarán algunas dilataciones en los conductos semicirculares, las vamos a llamar ampollas, y dentro de ellas se organizan las máculas. Son manchas que contienen los receptores para el balance o el equilibrio. Le corresponde a la porción vestibular del nervio 8. Aquí el primer esquema muestra un corte donde se observa una parte del conducto auditivo externo, la caja timpánica con los huesecillos y luego el oído interno. Está la cóclea en forma de caracol, está el sáculo y el utrículo, los conductos semicirculares. Y en el otro esquema, que es el oído completito, oído externo, oído medio, oído interno, es ya como queda en el adulto. Algunas anomalías del oído. Por ejemplo, la ausencia casi completa del oído externo le llamamos microtia, un pabellón auricular pequeño, microtia. Y puede haber defectos en el oído interno, pues que no esté la cóclea, por ejemplo. También se asocia con algunas infecciones virales durante las primeras etapas del embarazo. Ahora el desarrollo del ojo. En la morfología externa del embrión humano, vista a principios del semestre, a la 5ª semana de desarrollo se identifican las placodas del cristalino y en el interior se están desarrollando las vesículas encefálicas primarias y secundarias. En el prosencéfalo se identifica la placoda óptica. Cuando el prosencéfalo se divide, la placoda óptica queda en el diencéfalo, en la etapa siguiente, que es la vesícula óptica, como se muestra en el esquema E. De la placoda del cristalino se originará la lente. De la vesícula óptica se desarrollará la retina. En los esquemas transversales está mostrando al prosencéfalo y a las vesículas ópticas, una derecha y otra izquierda. Les comentaba que cuando el prosencéfalo se divide, esas vesículas van a quedar en el diencéfalo. Y aquí en el inciso C vemos a la vesícula óptica acercarse a la placoda del cristalino. Esas dos epitelios van a tener una relación importante. Y entonces la vesícula óptica formará la copa óptica, dándole un espacio para que la placoda del cristalino forme la vesícula del cristalino. Aquí vemos en el esquema A la formación de esa vesícula del cristalino, la vesícula óptica transformándose en copa óptica. En el inciso B ya la copa óptica con el cristalino casi terminado de desarrollar y casi en su interior.
En el esquema B se muestra cómo la capa interna de la copa óptica y la capa externa quedan unidas. La capa interna formará la retina nerviosa y la capa externa formará a la capa pigmentaria de la retina. En el inciso C está un corte de microscopía electrónica de barrido para ver esa formación de la copa óptica y cómo queda el cristalino en su interior. En el esquema D están las diferentes capas de la retina y cómo se forma el nervio óptico a partir de los axones de las células ganglionales. Aquí vemos el ojito ya casi completamente formado. Para que se desarrolle la córnea, es importante la interacción de la vesícula del cristalino sobre el ectodermo superficial, porque lo va a inducir para que el ectodermo se transforme en una estructura transparente formada por varias capas. Esa estructura transparente es la córnea y se va a continuar con la esclerótica. En el interior vemos que la porción anterior de la retina se desarrolla el iris y el cuerpo ciliar. Es una parte que no tiene receptores para la vista. Y vemos cómo en el interior coalescen hacia lo que se va a llamar papila óptica todos los axones y forman al nervio óptico. Y en los cortes transversales del nervio óptico vemos cómo queda la arteria central de la retina en el interior del nervio óptico, así como las venas que acompañan a la arteria. Algunas anomalías del ojo, como la ausencia del iris, como el feto con sinoftalmía, ojos fusionados por la pérdida de estructuras de la línea media. Ya una patología es un paciente con un retinoblastoma. Pues muchas gracias por su atención. Espero que esto sea de utilidad para que ustedes estudien y aprendan. Gracias.